I just want to say that I'm sorry this happened in Thailand. Very sorry to make this to your country. I've always loved Thailand. I'm so sorry. Hay dos móviles aparentemente, por un lado el sexual y por otro lado el económico. El móvil del crimen. Beatriz nos cuenta que se libran dos batallas en torno al móvil. La apuesta colombiana desde el principio era el dinero, frente a la apuesta romántica de los policías tailandeses, que era una relación. La relación amorosa que cuentan los policías thais en realidad está basada en los últimos mensajes que se escriben Edwin y Daniel en el muelle, extraídos muy convenientemente por lo que ellos llaman un perito policial, que en realidad es un policía más, manipulando un móvil y traduciendo con Google Translate una conversación simple e inocua de dos conocidos o amigos que hablan de un punto de encuentro. Y por esta conversación dan por hecho nuevamente y sacan conclusiones de que había una relación amorosa. Todo esto según siempre la policía tailandesa. Vaya usted a saber hasta dónde llegó la manipulación de ese móvil y si se borraron mensajes mucho más importantes que sí fueran decisivos para demostrar ciertas cosas. Y la versión que llegaba calentita de Colombia, como ya sabéis, era la económica, el dinero. 7 transferencias periódicas entre los meses de diciembre de 2022 y marzo de 2023. Estamos hablando de 5.123,8 euros, si no me equivoco. Esta versión llegó de la mano de Darling y de Samira. Samira se encargaba de pasarla a canales de YouTube y Darling a los platos de televisión. Pero también andaba Ospina acudiendo por platós y canales de YouTube, revelando que era mucho dinero y que Edwin había elegido como método de pago transferencias desde Chile a España para no dejar rastro. Que ha pagado en total a Daniel Sancho en transferencias que se realizaban a lugares de donde se recoge y se envía dinero para no dejar ese rastro, son bastantes más altas. Pues no se han podido aportar esos 200.000 euros que tú has dicho, tampoco las hemos aportado para no dejar ese rastro, son bastantes más altas. Nos hablaba de cifras desorbitadas. Todos se iban haciendo eco del tema y durante mucho tiempo se machacó hasta la saciedad que el móvil, que al fin y al cabo era lo que interesaba dejar claro, era el dinero. Era el tema estrella. Siempre era el dinero. Si os fijáis, tanto en España como en Colombia. Ha habido testigos indirectos que han podido relatar algo al respecto, pero no es un hecho controvertido y por lo tanto mi respuesta es que no está acreditado ese punto. El hecho de que Edwin Arreta enviara dinero a Daniel Sancho es una realidad indiscutible, no se ha venido a confrontar en el juicio oral y nosotros tampoco hemos aportado todas las transferencias que se realizaron porque, entendiendo el contexto y la realidad tailandesa, estábamos ceñidos a lo que la policía y fiscalía entendían que era necesario, que es determinar la premeditación. Todo legal, me dijo, todo legal. Mira, yo de 1.300.000 nunca he escuchado hablar, la verdad, yo no he oído hablar nunca de tanto dinero. Joaquín Campos sí ha hablado de lo del dinero, claro. Pero yo es que recuerdo aquellas conversaciones que tú y yo tuvimos entonces, ¿no? 150.000 euros. Sí, mi contador me lleva todo. Todo legal, me dijo, todo legal. A mí yo luego, por otro lado, escuché hablar hasta de 500.000 en total, con las inversiones de 3 socios, me dijeron a mí. Pero yo no hablo de Joaquín, la persona con la que yo hablo, a mí me habla de hasta 500.000. Sin darse cuenta, muchos alimentaban la sed de Campos. Y la maquinaria de la conspiración cada vez era más monstruosa. Valía todo. Insultos, calumnias, difamaciones, burlas, lapidaciones. Valía todo, absolutamente todo. Y durante mucho tiempo, y sin freno alguno, bastaba con que alguien inventara un titular para dar rienda suelta. Horas y horas y más horas. Y por supuesto, a facturar. Era una maquinaria diabólica
Al principio, la defensa se dedicaba a desmentir. Después, yo creo que ya hartos, pasaron a sacar comunicados y finalmente tuvieron que mantenerse firmes en su trabajo y al margen. Y por supuesto obviarlo, porque estaba claro que pretendían minar totalmente los ánimos y agotar las energías. Pero el daño fue descomunal, traspasando todos los límites inimaginables. Dentro de esa rueda de odio y locura, nadie se dio cuenta de un detalle. Habían alimentado tanto al monstruo que les estaba a punto de explotar en la cara. Porque si todos sabemos que Edwin no tenía un chavo en el banco, ganaba millonadas. Y según estas personas, estaban desviando el dinero a base de transferencias en locutorios dudosos. Ospina se había paseado por canales de YouTube, entre ellos el de Dareol, asegurando que era mucho dinero. Darling filtraba a RTV mensajes de WhatsApp extraños, sin fecha ni hora, supuestamente del día 3 de agosto, dicho por ella, de una amiga a ella, y que le preguntaba a Darling si sabía algo de su hermano. Y resulta que la preocupación en esos mensajes, del mismo día que desaparece Edwin, era el dinero. Mucho dinero. Campos hablaba de 1.300.000 y cuentas en el Banco Santander. Triun que alguien le hablaba de 500.000. Escuchamos todo esto por distintos canales que se hacían eco hasta que sucedió lo inevitable y que ellos solitos provocaron. Ospina repetía una y otra vez que en el juicio nada de esto se pudo acreditar. Una de dos. O es que Edwin cobraba en B al tener las nóminas embargadas, o como decía la propia Samira y Triun, ese dinero se lo habían dejado socios, amigos colombianos, con lo cual ese dinero no es de Edwin, sino de esos amigos colombianos. Fue Campos el que se atrevió a contar que Samira le había revelado nombres de políticos importantes en Colombia, amigos íntimos de Edwin. Pero esa procedencia del dinero tenía que aclararse entonces. Y por supuesto, una vez más, el origen de todo venía de la mano de la de siempre, Darling Arrieta, y una amiga suya. 19 meses. 19 meses y nadie ha denunciado nada. Pero Campos ya tenía el libro en producción. Nadie se imaginaba lo que iba a suceder, porque estaba clarísimo el lío en el que el pollito Campos iba a meter a todos. ¿No lo vieron venir? Pero si ellos mismos alentaron para que la llama creciera. Para guinda y en exclusiva, Triun, Tuyupa, Ospina y Darling se reúnen en el canal de Triun para anunciar que Darling va a buscar el dinero 19 meses después. No sabemos si están, si no están, cuánto es, cuánto no es, si lo retiraron, si no lo retiraron, no tenemos ni idea de nada. Bueno, claro que no vamos a buscar el dinero, que no vamos a buscar el dinero. Que no vamos a buscar el dinero. Y Ospina, ante la pregunta de si van a buscar el dinero, confiesa, claro que no voy a buscar el dinero. Bueno, claro que no vamos a buscar el dinero, que no vamos a buscar el dinero. Al menos es lo que yo entendí. Que no vamos a buscar el dinero. Por lo tanto, eso es mentira, eso es falso. Y yo me pregunto, si Samira afirmó que todo era legal, incluso que Edwin tenía un contador en Chile, ¿por qué tanto revuelo? Y si Darling, con un certificado de defunción y los poderes de sus padres, que los poderes te los hace un notario en una mañana, no se tarda mucho más, viene a España a hacer entrevistas y a visitar la Embajada de Colombia, podía haber resuelto todo en una mañana. No se explica que si todo es legal, se genere todo este revuelo, hasta el punto de que automáticamente algunos dejen simultáneamente el tema, con lo sencilla que es la solución. Y ahora las cosas raras, ¿dónde estaban pasando? Lo que está claro es que hay un padre mayor y enfermo y una madre trabajando para pagar facturas.
y que tiene 2 hijos, 2, Darling y el hermano pequeño, y un cuñado, que esperan que esos amigos tan importantes que tenía Edwin les ayuden a encontrar un trabajo. Son más de 19 meses sin ingresos, y un padre y una madre que no se merecen pasar sus últimos días trabajando. Necesitan paz, y sus hijos necesitan trabajo para lograr esa paz y los cuidados de sus padres. Así que espero que Darling, su hermano menor y su esposo, los 3, pronto tengan esa ayuda y puedan acceder al mercado laboral, que son muy jóvenes todavía y que gozan de salud. La frase de Ospina diciendo en el documental que esto es una realidad indiscutible que no se había acreditado, junto a la de estaba ceñido a lo que dijera la fiscalía, da muchas pistas. Por lo tanto, eso es mentira, eso es falso. Y yo me pregunto, ¿desde cuándo un accidente tiene un móvil? Porque llevan 19 meses. Que si el móvil es por dinero, que si el móvil es porque es una relación amorosa, que si el móvil es sexual. ¿Desde cuándo un accidente tiene móvil? ¿Estamos locos? En relación con el dinero que había allí, se ha especulado sobre si Edwin había llevado 200.000 euros, 90.000 o 9.000. Y la realidad es que lo que llevó fueron 9.000 euros. 9.000 euros que cogió la policía, que se pusieron en un documento y que ya han sido entregados a la propia familia de Edwin. So, this is your own money or Edwin money? No, it's my money. Edwin money was in his bank. La policía de Tailandia, que examinó la habitación, encontró vestigios humanos, $80.000 en metálico y un collar de oro que pertenecerían al colombiano. La policía encuentra cuando llega al famoso bungalow, había $80.000. $80.000 y un collar de oro que pertenecía a la víctima, además. Médico cirujano plástico reconstructivo, y esa profesión en Colombia pues muy bien paga. ¿Él os había dicho el motivo por el que se iba a Tailandia? ¿Os lo había contado? A vacacionar. Iba a comprar también, como él era cirujano plástico, él siempre pues quería como que a vacacionar y se iba a comprar un aparato. Y se iba a comprar un aparato. ¿Solía viajar con tanto...? O sea, un equipo para la cirugía. En este caso, un equipo para cirugías de cara. Y solía... Disculpa, sí. Viajar, sí. No, te digo viajar Sí, con tanto viajar. dinero en metálico, porque en su habitación se encontraron $80.000. Te digo porque él iba a comprar un equipo para cirugías de cara. La última tecnología en ese tipo de... él tenía la intención de también iniciar a trabajar en España. También va en busca de comprar un aparato. De por sí mi hermano debía llevar mucho dinero para poder comprar ese aparato. Cosa que no sabemos qué pasó con eso, con ese dinero. ¿Sabéis cuánto dinero llevaba Edwin en el momento de su muerte? No te lo podría decir porque no lo sé. 10.000, Solo sé que 10.000. iba a comprar unos equipos y que eran equipos costosos, pero no te podría decir. ¿Más de 10.000 euros, por ejemplo? No te lo podría decir. No nos lo podrías decir. Te lo podría decir, pero ayer cuando nos encontramos para Adrián, este medio, tu hermana manifestó que llevaba una suma considerable. vale, déjame que... Yo estoy sorprendido por la cantidad de dinero que se ha reportado. Es que Edwin sale de Colombia y seguramente de haber llevado más de $10.000 tuvo que haberlo registrado como corresponde a la salida del país. Luego llega a Santiago de Chile y allí demora 15 días, como era costumbre en su desempeño como profesional de la cirugía reconstructiva. Y es de Santiago de donde parte a Europa para llegar luego a Bangkok, a Tailandia. Entonces yo sigo esperando la información oficial por parte de las autoridades. Y en el caso del collar o de la cadena de oro, pues es lo que él utilizaba a diario. Le gustaba siempre como que tener otro tipo de negocios. ¿Sabes si llevó mucho dinero a Tailandia? No sé. Sé que $9.000 que la policía tailandesa le entregó pues al consulado en Tailandia
y pues dinero que ya nos entregaron a nosotros, la familia. Billetes que estaban totalmente como con códigos. Los 80.000. De los 80.000 dólares ya llevo varios vídeos explicando lo mismo, pero Beatriz vuelve al tema una vez más en el documental. Es un hecho que esos 80.000 existieron. Hay un vídeo donde el propio Daniel lo revela y la policía también acredita. Hablando de ello el mismo día 4, en él se ve perfectamente cómo Daniel explica que los 9.000 de la caja fuerte son suyos, se los dio su abuela. Y que en la mochila de Edwin estaban los 80.000 dólares. En ningún momento la policía niega este hecho. Con respecto a la mochila de Edwin y sus pertenencias, incluyendo su ropa, nada se dijo nunca. El 7 de agosto intentaron que Daniel firmara una declaración donde la policía Thai decía que los 9.000 eran de Edwin. Daniel se negó a firmar. Darlene sabía que su hermano viajaba con mucho dinero, según ella, para comprar un equipo de cirugía de cara. Hablaron en redes sobre una feria que se celebra en Tailandia, una feria de cirugía plástica, pero esta feria es en julio, no en septiembre, como se ha contado, porque se ha contado mal. Esa feria es en julio, así que es improbable, porque Edwin llegaba tarde, llegaba muy tarde. Con respecto a la feria que nos cuentan algunos de septiembre, no tiene nada que ver una feria de cirugía estética con una feria de estética y belleza. ¿Y quién sale a desmentir los 80.000 de Edwin? Fabio Amin Saleme, el senador de Colombia, en exclusiva para Telemadrid. Amin se encarga de limpiar o blanquear el embrollo. Yo imagino que cuando le dieron a Darlene el dinero de la abuela de Daniel, también incluyeron la cadena de Edwin y su ropa. Y sobre la cadena, Darlene no la lleva puesta. Al final, Darlene hablaba de unos códigos en los billetes, algo que deja pensando a David Alemán en su entrevista para Código 10. Incluso se puede apreciar cómo David no digiere bien la contestación y se queda pensando. Darlene se muerde el labio y lo aprieta con fuerza. Mi reflexión es que viajar con tanto dinero y que no te pillen por todos los aeropuertos que Edwin tuvo que pasar, quizás es porque su viaje en realidad era de trabajo y aprovechó el viaje para ir a ver a Daniel. Me cuadra mucho más. Porque ¿quién se mete 2 días de viaje, ida y vuelta, para estar apenas unas horas en Copangán? Un viaje excesivamente largo y caro. Recordemos que Edwin viaja en business y que sus hoteles son de lujo. Además, la visa de Edwin no era igual a la de Daniel. La de Daniel era de turista, mientras que la de Edwin era múltiple. Es decir, para viajar más tiempo o entrar y salir más veces del país. Lo que sí está claro es que a vacacionar no era. Le gustaba siempre como que tener otro tipo de negocios. Y esta es la escena más triste y patética del documental. Nos hemos encontrado después del juicio oral que aparentemente se ha ofrecido dinero a personas por ir a declarar en contra de Edwin Arrieta a Tailandia. Que aparentemente se ha ofrecido dinero a personas por ir a declarar en contra de Edwin Arrieta a Tailandia. Esto es un escándalo mayúsculo. Bueno, yo tuve una relación con Edwin, la cual fue una relación un poco fuerte, un poco tóxica, por así decirlo, pero luego yo, al regresar a Venezuela, yo le interpuse una denuncia porque él me acosaba por teléfono y bueno, ellos tuvieron el conocimiento de la denuncia y me han contactado para eso, pues. Pero la realidad es que desde abril del 2024 todavía no lo habéis denunciado.
Yo esperaba desde el primer minuto la denuncia de Darlene Arrieta a Nilsson y todavía a día de hoy, marzo de 2025, esto no se ha producido. Y hasta aquí todo lo que íbamos a ver del caso Araque Nilsson. ¿Se quedará Nilsson en España a vivir? ¿Volverá a Venezuela ahora que se sabe que su denuncia es falsa? Menudo lío tiene el pollito. Y yo le hago 3 afirmaciones a Nilsson. La primera, acredita tu relación con Edwin. La segunda, acredita la denuncia. Y la tercera, acredita la coacción que has sufrido por parte de Rodolfo. Porque con lo que estás haciendo y publicando, lo único que te va a decir el juez es que, primero, devuelvas el dinero y segundo, igual ten cuidado que estafa y lo que tú estás haciendo se parece mucho. Otra cosita, lo del exilio a España, ¿cómo va? Lo digo porque si al final resultas condenado aquí, igual tienes que ir pensando otro destino. ¿Qué tal Colombia? ¿O prefieres Miami, Los Ángeles, Orlando? Por cierto, ¿cómo está Albert Araque Trejo? ¿Cómo le va? Que desde que se escondió no hemos vuelto a saber nada de él. ¿Sigue por ahí pidiendo dinero? ¿Y tú? ¿Sigues con él? ¿Cómo está tu padre? Espero que mucho mejor. ¿Y cómo van los negocios? ¿Al final te compraste el apartamentico? ¿Y venía con un garajico y una piscinica? ¿Te han contado cómo te conocemos aquí en España? Venga, hasta luego. Cuando todo se complica en Tailandia y Juango aterriza en el aeropuerto de Barajas, en la T4, Juango acusa a la defensa de cohecho y prevaricación. Después pasa el verano y llega una filtración de la sentencia a través de la página de Metapon. Nos reiteramos en que las pruebas obtenidas eran muy claras, tanto es así que el Tribunal de Koh Samui examinó las evidencias y los documentos y enseguida aprobó la orden de arresto. ¿Creéis que puede ser penado con la pena de muerte? Será difícil porque si no puedes probarlo, porque no tienes ni las cámaras de seguridad, ni las partes que faltan del cuerpo de la víctima, ni los cuchillos, demostrarlo solo con las reservas en el hotel y los objetos que compró es complicado. Con los bancos de madera y con un juez que te ha percibido. Me está llegando esto, estoy viendo esto qué pasa, y me dice, bueno, Juanjo, eso que tú refieres, eso es así. Las voluntades hay que comprarlas. Sobre el escrito, estaba en mi web en construcción. Estábamos en proceso de crearlo, pero el contenido se publicó por error. Lo han escrito otras personas que me han ayudado en el despacho. Esta web no es oficial, no tendría que ser pública para la gente. Personalmente sí creo que hay posibilidad de comprar a un juez. No voy a comentar más sobre esto. El día 29, la sentencia favorable para la familia Arrieta. Hoy estamos satisfechos con este veredicto, con este fallo, y es lo que queremos compartir con todos ustedes. Tiene que cumplir entre 8 y 10 años en Tailandia, y una vez eso llegado podrá pedir el traslado para cumplir la pena en España. Con esta sentencia, la familia Arrieta considera que se ha hecho justicia. En relación a la responsabilidad civil, nos mostramos satisfechos con que el tribunal haya reconocido una indemnización de unos 106.000 euros al cambio. Vamos a recurrir la sentencia. El presidente le ha dicho a Daniel que él no es preso condenado, que él es preso preventivo y que tiene derecho a recursos. Tanasak, el profesor de Maidol, nos habla de perdón real, pero no dice que se solicita en los casos en que haya pena de muerte. Y la sentencia, en primera instancia, aún no firme, nos cuenta que ha sido conmutada y, como en su día ya se explicó por el periodista Entre Ambas Aguas, el paso sería solicitar el traslado a España cuando la sentencia sea firme. Y solo si hay pena de muerte se solicita el perdón real. Lo digo porque esta información la llevan contando mal desde el principio. ถ้า First Instance Court ตัดสินแล้วเนี่ยไม่พอใจนะครับก็สามารถที่จะ appeal ไปที่ Appeal Court
Esa misma noche o la siguiente, la noticia era que la familia Arrieta había decidido apelar, mientras Juanjo se paseaba por los platós y concedía entrevistas tanto a medios colombianos como españoles para hablar de la satisfacción que le había producido la sentencia. Incluso hicieron una rueda de prensa. También ha anunciado ya que va a recurrir la sentencia a la familia Arrieta, la familia de la víctima que dependía del sueldo del médico para su día a día. Van a pedir una indemnización 8 veces superior a esos 106.000 euros. Todo se queda en silencio hasta que en diciembre un Juanjo alterado y algo nervioso explica que el recurso de la coacusación ha sido cosa de los abogados Thais junto con Darlene Arrieta porque no han cobrado. Y salta la bomba. La familia Arrieta ha presentado un recurso solicitando pena de muerte y 8 veces más del dinero de la indemnización. Este caso lo dábamos por cerrado. Yo no quiero estar aquí teniendo que explicar cosas. La familia Arrieta no quiere pena de muerte. La familia Arrieta quiere cadena perpetua. En Tailandia la pena máxima que no se ejecuta es la pena de muerte. ¿Por qué no pagan? ¿Por qué no piden perdón? ¿Por qué no indemnizan? Y esa es la voluntad de la familia. Se puede decir de diferentes formas, pero yo intento ser lo más claro posible. Y un servidor en el medio, pues intentando explicarlo de la mejor forma posible a la audiencia. A mí me da la sensación de que Juanjo no tenía ni idea de esto. Y casi nos lo confirma cuando llega marzo y vemos cómo vuelve a tomar las riendas, no solo para anunciar que no van a buscar el dinero, sino que además no van a solicitar más penas de muerte. Declaramos execrable si omitiva la pena de muerte, pues que se nos diga de esa forma tan frívola. Pero bueno, nosotros vamos a lo nuestro. Interpusieron los hipotéticos recursos. Todos son matices jurídicos. ¿Dónde están pasando ahora las cosas raras? He visto que Tuyupa entrevistaba a Metapón y que hablaban de algo en referencia al recurso. Pero me ha dado la sensación de que nuevamente se ha manipulado la información y se ha hecho un poquito lío todo. Todo esto de lo que hablan, esta apelación de 96 hojas, se trata de la respuesta que ha dado la defensa al recurso que solicitaron en diciembre, ya recordaréis, con el tema de la pena de muerte y pedir más dinero. Si os acordáis, en diciembre se presentó el recurso por parte de la coacusación y de Darlene Arrieta para pedir más dinero y solicitar la pena de muerte. Bueno, pues de lo que están hablando es de la respuesta de la defensa al recurso que se presentó en diciembre por parte de la acusación, donde solicitan la pena de muerte y 8 veces más de la indemnización que sentenció el juez. Eso quiero aclararlo. No me gustan esas manipulaciones y la gente lo tiene que tener claro, tanto los de un lado como los del otro. Y un servidor en el medio, pues intentando explicarlo de la mejor forma posible a la audiencia. En el documental se ha referido a mi hermano como ese tipo. En Colombia, no sé si aquí en España, pero en Colombia esa es una palabra despectiva. Y yo no sé si es porque mi hermano era colombiano y él es europeo, no sé si es que es una palabra discriminatoria para mí. No era cualquier realidad, era un asesinato y descuartizamiento. Es el único caso que conozco en el que se llama el caso del asesino. Hay unos estereotipos del latinoamericano que son bastante conocidos. La migración y los migrantes se han convertido en el ingrediente fundamental de la salsa populista. Uno cree que por ser occidental, blanco y tener dinero, puede ir a un país menos desarrollado y hacer lo que le plazca. Déjame que te pregunte. Déjame que te pregunte. Es una pregunta que me he estado haciendo en estos últimos días. ¿Qué pasaría si la historia fuera diferente? Si el asesino fuera mi hermano y el muerto fuera Daniel Sancho. O sea, ¿cómo estarían las cosas? O sea, es un circo.
un circo mediático. Y eso que los subdesarrollados somos los colombianos. Y aquí es tratando de blanquear, que es el término que ustedes usan. La prensa española, ciertos medios y programas españoles nos han hecho mucho daño, nos están haciendo mucho daño. A veces siento que son como racistas, que están discriminando, están generando odio españoles, colombianos, latinos, europeos, o sea, están generando odio y que ya este circo mediático acabe. ¿Qué podríamos haber publicado los medios de comunicación si fuera Edwin Arrieta, un hombre de procedencia colombiana, el asesino de Daniel Sancho? Creo que habríamos sido muy severos. Es muy posible que el gobierno colombiano hubiera tenido que pedir perdón a la Unión Europea, a España o algo así. Nada tiene que ver aquí el racismo. Eso que nos planteabas desde el principio como una idea tuya, porque todo esto salió de ti. Que los españoles éramos racistas y que por eso era que hacíamos preguntas y dudábamos de todo. Nada, absolutamente nada, tiene que ver con lo que queréis hacer ver. Me parece sucio y rastrero esta estrategia y además me la conozco desde hace años. Te voy a contar una anécdota de las muchas que he vivido con respecto a este tema. Hace muchos años yo alquilaba mi piso y vino una chica estupenda, de las que más me gustó para verlo. Reunía todos los requisitos, los mínimos que yo buscaba en la persona que quería que estuviera en mi casa. Era una chica educada, responsable, currante, simpática. Y cuando hablamos de solvencia, aparentaba tener mucho poderío económico. Ella me contaba que iba a ser su padre el avalista. Yo le dije que no habría ningún problema en eso. Pero cuando yo solicité la documentación, me encontré con que el padre, todo ese poderío económico que tenía, lo tenía repartido por diferentes países en cuentas bancarias. No me hizo falta saber más ni me interesó. No podían acreditar esas cuentas, ni estaban en España. Obviamente, su aval para mí era papel mojado. Consultando con un abogado, le informé que si en algún momento su padre o ella demostraban su solvencia en España, que es donde iban a alquilar el piso, no habría ningún problema. De repente, esa chica aparentemente encantadora, educada y dulce, se convirtió en un Doberman y ¿sabéis lo que me contestó? Que yo era racista y que jamás eso había sido un problema para ella en su país. Y me lo creo, porque tengo la sensación que en algunos países todavía se vive como vivíamos aquí o vivían nuestros abuelos, a la antigua usanza. Y no, esto no es racismo. Darling, te equivocas, también lo tenemos aquí. Son ya casos aislados y que de vez en cuando luchan por retroceder al pasado. Pero nosotros, muchos, seguimos luchando por progresar y evolucionar. En todos los países cuecen habas, darling, en todos. Pero si tú provocas un enfrentamiento con ciertas cosas, al final el odio y las mentiras te salpican a ti. Mira, por ejemplo, tu marido Robinson, que todos conocemos, lleva desde el principio paseándose por las redes y no hace más que provocar con esto. Provocar, alentar ese odio, en un intento de incrementar con más mentiras y más bulos ese odio. Y fíjate qué rápido se extiende el odio y con qué facilidad, que hasta profesores, periodistas, historiadores se atreven a recoger tus afirmaciones y desarrollarlas. Y ojo, repito, que en mi país hay mucho por arreglar todavía. Y siempre cosas por mejorar, no te equivoques. Pero de ahí a querer hacer ver que la gente no se traga el guión oficial simplemente por racismo, después de ver, además, todos los intentos para desacreditar, con insultos, faltas de respeto, calumnias, difamaciones a personas
que no se tragan ese guión oficial, hombre, va a un abismo. Porque además no estarías insultando la inteligencia de los españoles, estarías insultando a los colombianos, a los venezolanos, a los mexicanos, alemanes, estadounidenses, africanos y todos los países que, como nosotros, los españoles, piensan igual. Algunos viven aquí con nosotros en España y otros fuera. Mira, si hay algo bueno que tenemos es precisamente la riqueza cultural y el mestizaje que tenemos y que sabemos muchos que frenarlo sería involucionar. En España, además, nos caracterizamos por tener un carácter abierto, extrovertido, luchadores y además somos muy solidarios. ¿Que tenemos nuestros problemas pendientes de solucionar? Pues por supuesto que sí. Pero el tema este que expones del racismo, cualquiera que viva aquí y que además nos conozca bien, sabe desmontártelo en segundos. Los primeros que mencionasteis, la palabra de país subdesarrollado, fuisteis vosotros, fuiste tú desde Colombia. Y Juan Ospina en sus distintas intervenciones en canales de YouTube. Y desde el mismísimo aeropuerto de Barajas, la terminal T4, inició una guerra colombianos-españoles que no existe y no existirá. Independientemente de esto, tampoco nos gusta que nos tomen por tontos. Porque si hablamos de discriminación racial y discriminación a colectivos, Colombia es uno de los países en el top 10 del ranking mundial. Sobre todo si hablamos de discriminación al colectivo gay, con más de un 13% en los últimos datos publicados. Podríamos también hablar de caciquismo o gamonalismo, como lo conocéis allí. Países en los que un sistema con un jefe político local actúa como intermediario entre el cacique de turno y los trabajadores, organizando redes de clientes para conseguir votos en las urnas. O incluso organizan ejércitos o paramilitares. Y todo ello por lo de siempre, poder y dinero. Nosotros también tuvimos esto hace muchos años. Ahora es a menor escala, pero organizados de una manera mucho más sofisticada y adaptada a los nuevos tiempos. Otro estilo y con otras herramientas. Con respecto a la pregunta de cómo hubiéramos actuado en España, si hubiera sido todo lo contrario, si la policía en España hubiera hecho lo que hizo la tailandesa, ya te contesto yo. Hubiera sido un escándalo mayúsculo. Y si hubieran hecho eco hasta en Australia de este hecho. Por supuesto, un juez hubiera invalidado esta actuación policial. Si Edwin hubiera tenido una pelea con Daniel y Daniel hubiera intentado abusar de él y a resultas de esa pelea Daniel hubiera fallecido, creo que esto te lo tiene que responder un juez. En cuanto al desmembramiento, hubiera habido psicólogos forenses que hubieran analizado a Edwin para poder valorar en qué estado se encontraba. Pero si todo esto te da igual y lo que buscas es centrarte en el morbo de asesinato premeditado y un desmembramiento, os puedo dar la respuesta, ya que tenemos algunos casos en España de colombianos que descuartizan a sus víctimas. Como ves, ni a los que te acompañan en este documental por encargo les ha interesado buscar la más mínima información.
por supuesto, se hubiera judicializado y Colombia no tiene por qué ser responsable ni pedir perdón a nadie por el crimen que cometa un ciudadano colombiano. La noticia se habría paseado por algunos medios de sucesos y algún que otro programa de salseo igual se hubiera hecho eco y habría pasado a los archivos de la prensa. Pero repito, estamos hablando siempre de lo que habéis preguntado. No es el caso de Daniel, ya que en el caso de Daniel ni es un asesinato, ni mucho menos existió premeditación. Aquí tenemos la costumbre de que cuando alguien acusa, tiene que demostrar con pruebas. Esto es muy importante si no queremos defecarnos en los derechos humanos, darling. No me gustan los mentirosos, no me gusta la desinformación y no me gustan las campañas de bulos. Siento muchísimo que todo esto haya sucedido. Siento siempre la pérdida de un ser humano, de un animal e incluso de una planta. Me sensibilizo con unos padres que han perdido a un hijo y unos padres que sufren. Siento mucho la pérdida de un hermano, darling. Pero no voy a empatizar contigo nunca, darling, porque no me gustan las mentiras, ni que intenten jugar conmigo o manipularme. Espero y deseo que esos amigos tan poderosos que tenéis os den trabajo y mucha ayuda a ti, a tu hermano pequeño y a tu esposo. Que podáis hacer frente a todas las deudas que tu hermano dejó y todos los problemas con Hacienda. Confío en que tu fe te lleve a leer las más de 1300 páginas del sumario y que esa fe te ayude a buscar la verdad. Ojalá hubieras estado dentro de esa sala en Samui y ojalá hubiera sido pública toda la información real de lo que sucedió dentro de esa sala. A veces hay que rezar menos y leer más y analizar y reflexionar mucho, aunque esto signifique tener menos tiempo para rezar. Estoy segura que si existe un Dios, no quiere que le temamos. Lo que desea es que se sepa la verdad y que se haga justicia, pero justicia sin odio y justicia sin mentiras. Esa justicia que ni el hombre ni todos los dioses del mundo pueden conseguir y que lo único que está por encima de todo es el universo y su herramienta más poderosa, el poder del tiempo. Vamos a abandonar ya el camino del odio, que lo único que hace es enfermar corazones. E intentemos abrazar todos la reflexión. Ojalá llegue muy pronto esa justicia. Para terminar, el periodista Pravit, un señor que es conocido por su lucha de la libertad de expresión y de los derechos humanos en Tailandia, y que ha vivido de cerca estar procesado e incluso ha dado con sus huesos en alguna ocasión y ha saboreado los barrotes de una cárcel tailandesa. Se permite unas carcajadas cuando dice que Daniel aprenderá tailandés. Pues yo estoy segura que no solo volverá sabiendo tailandés, estoy segura de que volverá con muchas más cosas aprendidas. La transformación de Daniel espero que algún día nos la cuente él mismo. Y ya para finalizar, os quería comentar sobre el documental. Como veis, lo he estado intercalando con el de HBO por comparar un poquito. Lo primero que me llama muchísimo la atención es que es, como el propio director dice, un documental por encargo. Parece ser que lo encarga una productora. Me gustaría saber a dónde va a parar todo el dinero que se recaude con este documental. ¿Quién se lleva estos beneficios? ¿Quién lo ha encargado? Al final del capítulo nos viene a decir el director que ni la defensa, ni Balfagón, ni Chipirrás
ni Rodolfo quisieron dar testimonio. Lo de Alice y lo de Aprechat tampoco me sorprende porque tampoco salieron en HBO. Sí que es cierto que hay presencia de Montes, o sea, de la defensa de Daniel Sancho. Y entiendo que Silvia Ronchalo, si es fiel a lo que siempre ha dicho, no quiere participar en ningún tipo de documental ni conceder ninguna entrevista. No sé si esto a partir de ahora va a cambiar. Y en cuanto a la calidad del documental, que ya os he comentado que venía con bastantes fallos en los subtítulos, en cuanto a las ilustraciones, sí que es cierto que te pueden gustar ese tipo de ilustraciones o no. Sinceramente no voy a comentar porque no es mi estilo. Además me parece hecho con bastante mal gusto y por no decir macabro. En cuanto al guión del documental, lo que sí he observado es que mientras que el de HBO se centra en narrarnos los sucesos del juicio y de la investigación, el documental de José Gómez lo que hace es mantener, bueno, pues al fin y al cabo, las teorías, llamémosle conspiranoicas, de un montón de gente, con el guión de, no sé si os acordáis, Encarna de Guadarrama, La pitonisa de Valencia, las conjeturas de Ospina, las conjeturas de los amigos de Colombia de Edwin, que cada uno nos contaba una cosa. Y es como que han hecho un refrito ahí, ¿no? Con todas estas conspiraciones, bulos y difamaciones. Está claro que hay un blanqueamiento a la policía Thai. Y por otro lado, el resumen sería que para ellos Edwin era un santo y Daniel Sancho un monstruo. Pero se han quedado en una parte muy superficial. Y además tengo que deciros que aunque no os he comentado ni el 1, ni el 2, ni el 3, toda la cronología de los hechos está mal planteada. De hecho, está no solo mal hecha, sino que es que está mezclada. Por eso me sorprendió mucho que saliera Trium prácticamente como narrador del documental, pero por otro lado no sacaran esa cronología. No tengo mucho más que añadir. Sí que es verdad que lo que me ha llamado mucho y sobre todo he notado a la hora de intercalar y comparar con HBO, con el de HBO, es que no tengo realmente una sensación de documental, porque al fin y al cabo, si analizáis los 5 capítulos, son una sucesión de entrevistas a mucha gente, intercalándolo con un par de drones y vídeos de la televisión española. Entonces, ya sé que las comparaciones son odiosas, pero en cuanto a calidad del documental y contenido, cómo está planteado y la exposición, pues la verdad es que me sigo quedando con la calidad que ofrece HBO. Todo mi apoyo a Rodolfo y al equipo de la defensa, tanto tailandesa como española. Y mucho ánimo para Juanjo. Y hasta aquí la segunda noche Pink. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que el canal no monetiza, pero si queréis apoyarlo os dejo el Bizum aquí en la pantalla. Suscribiros, dar like, compartir. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Os mando un beso enorme y nos vemos muy pronto. Just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.